Pues sí, donde se encuentran granjas de servidores que a diferencia de un cuarto de servidores, las granjas ya tienen aquellos racks para servidores mucho más grandes, aquellos equipos pero más sofisticados y especialmente aquellas granjas de servidores que tienen algunos países para dar el servicio de almacenamiento en la nube. Entonces eso es impresionante ver cómo ha crecido todo esto y que no puede ser centralizado, ¿verdad? Porque sabemos que el Internet, por ejemplo, que es una red de redes gigantesca mundial, no puede centralizarse. No podemos decir, es que todo está centralizado en los servidores de tal país, el país más grande o de los más grandes que ustedes se puedan imaginar. Entonces no podemos hablar de eso, ¿verdad? Yendo a la parte más grande del uso de los discos, ¿verdad? ¿Se imaginan las capacidades de esos discos en esas granjas de servidores? ¿Cuánta información manejan? Son volúmenes inmensos de información. Porque solo imaginándonos nosotros aquí en Guatemala, estas empresas que manejan pero cantidades de millones de datos diarios, como por ejemplo las telefónicas, Claro o Tigo, que manejan millones de clientes, porque las personas ahora tienen hasta 2 o 3 celulares. Y cómo se maneja esa información si Guatemala tiene, ¿cuántos millones de habitantes tiene Guatemala? ¿Solo la capital? ¿Alguien sabe? Que me pueda investigar por favor ese dato y cuando lo tenga me dice. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guatemala? ¿Y cuántos el país? ¿Y cuántos tiene solo la capital? Aquí obviamente tiene que haber 5 millones, digo yo. No me he puesto a investigar ese dato, pero andamos por ahí a nivel país como por los 16 millones de personas, por ahí. Y a nivel capital, creo que entre 3 y 5 millones de personas, calculo yo, pero ya alguien por ahí que me haga favor de investigar y cuando lo tenga me dice. Pero se imaginan, todas esas personas tienen celular. Si tienen ahora los jóvenes, si tienen ahora muchos de los niños a quienes no se les debería de dar celular por seguridad y porque pues hay que tener mucho control de darle un celular a un niño, ¿verdad? Si se le va a dar un celular, que sea solo para recibir llamadas y que tenga un jueguito educativo muy bien escogido, pero no con acceso libre a internet, porque el internet va a venir a entrar en su mente de una manera descontrolada si los papás no tienen cuidado. Bueno, pero hablando de que tantas personas que tienen celulares y cómo las empresas que cobran esos servicios de telefonía y de internet y de cable, ¿cuántos millones de datos manejan diariamente? Pues, ¿verdad? Entonces estos dispositivos de almacenamiento tienen que ser de una gran capacidad. Ya se habla de teras, ¿verdad? Entonces, las unidades de medida de memoria de la computadora que nosotros podemos trabajar, ahora ya no se habla, miren, en un tiempo se hablaba de megas, y hablar de megas era wow, ¿verdad? Les estoy hablando de esto de hace unos 15 años atrás, tal vez. Luego, hace como unos 10 años atrás, pues ya se hablaba de gigas. Ya no de megas, sino que de gigas de datos a nivel empresarial. Y ahora, en estos últimos 5 años para acá, ya se habla de teras. Y bueno, y luego vamos a hablar de yotabis.
¿verdad? Que es la unidad de medida que le sigue. Brontobytes, petabytes y todas estas unidades de medida de la computadora de almacenamiento que ustedes han escuchado mencionar y que ahorita aquí en Guatemala si apenas hablamos de teras, ¿verdad? No, todavía no llegamos a yotabis, pero vamos a llegar a yottabytes, ¿verdad? Entonces, y así, bueno, tantas cosas que el mismo avance de la tecnología nos va a ir haciendo conocer. ¿Se imaginan ustedes ahorita son estudiantes, son hijos, tienen sus papás, pero ustedes van a llegar a ser papás, si no es que algunos ya lo son? Me imagino que sí. ¿Y qué van a ver sus hijos y qué van a ver sus nietos? Entonces, si yo les digo, ¿verdad? Que en cuestión de unos 15 años la tecnología ha avanzado un montón y ustedes que van en el mismo camino que fui yo también, ¿verdad? De que yo fui estudiante como ustedes, saqué mi ingeniería, luego el tiempo de la maestría, luego las capacitaciones y las actualizaciones y todo lo que venimos trabajando, mis cursos así por mi cuenta que he sacado. Y bueno, y por el mismo camino van ustedes. Ahorita con este software, con esta tecnología, con estos dispositivos, y luego van a cambiar, porque así tiene que ser. No nos vamos a quedar en lo mismo. La tecnología cambia rápido. Entre 3 y 5 años ya hay un cambio notable, ya hay avances. Entonces nosotros tenemos que pues darnos cuenta de nuestra realidad. En mi tiempo de estudiante fue un tipo de dispositivos con ciertas características y capacidades. Ahorita que son ustedes, son otra generación, digamos, no muy lejos de la mía, ¿verdad? Porque yo no hace mucho también que estuve en esto. Y bueno, permítanme, quiero ver a alguien se quiere conectar. Y bueno, pues así es como van a ir cambiando. Cuando ustedes estén viejitos, ¿verdad? Van a decir, se van a admirar de lo que tienen sus nietos, de la tecnología que ya manejan. Quizá ya ni carros como los que hay actualmente van a ver, sino que van a ver otro tipo de vehículos. La ciudad va a haber cambiado. Yo no sé si ya se metieron ustedes a ver todos los proyectos que la municipalidad tiene pensados para ahorita comenzar uno en octubre, un proyecto a nivel ciudad para el transporte. Y si ya se dieron cuenta, ya investiguenlo, pero no ahorita, ¿verdad? Eso ahí lo miran otro día. Pero métanse a ver los proyectos que tiene a futuro la municipalidad y van a ver cómo se va a transformar la ciudad por los proyectos que ya tienen planificados. Solo falta completar los millones de dólares que eso implican esos proyectos. Pero se va a ver un movimiento y un cambio aquí increíble. En pocos años, les estoy hablando que de aquí a 5 años ya está esto. No digamos de aquí a que ustedes sean abuelitos. De allí ya tal vez yo ya ni estoy, ¿verdad? Ya ni existo yo. Ya me llamó Dios. Pero van a estar ustedes, viejitos, viendo todos los avances de la tecnología. Bueno, pero ahora, caigamos de nuevo a nuestro tiempo, a la actualidad. Ahorita pues todavía estamos conociendo y viendo ciertas maneras de almacenar la información, porque ya no nos podemos zafar de la tecnología y regresar a aquellas épocas en donde no existían las computadoras, al menos aquí en Guatemala. ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo era la vida sin las computadoras aquí en Guatemala? ¿Cómo era que sobrevivían las empresas? ¿Cómo manejaban la información? Eran aquellos archivos, ¿verdad? De gavetas y gavetas y gavetas.
aquellos cuartos donde se almacenaban aquellas grandes cantidades y perchas de folders con ganchos y con papeles metidos ahí en tamaño carta y tamaño oficio. Y aquellos sus formularios y aquellos la contabilidad, cómo se llevaba en aquellos tiempos, todo por escrito en libros. Y los contadores de aquellos tiempos eran expertos en la contabilidad, así, pero se la manejaban todo mental, todo en su cabeza y por escrito, cuando no existían las computadoras. Ahora ya tenemos la tecnología y los tiempos van avanzando. Miren la pandemia lo que nos obligó a llegar a recibir clases en línea, cuando esto se pensaba que se iba a llegar a dar, pero de aquí a unos 10 años más adelante, 10, 15 años más adelante. Nunca nos imaginamos que una pandemia nos iba a encerrar y nos iba a obligar a conocer este medio de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se nos vino esto de sorpresa, así de golpe, y tuvimos que adaptarnos lo más pronto posible, porque si no, dejaban de estudiar los niños, perdían no sé cuántos años de estudio, y las instituciones públicas y privadas educativas no iban a perder dinero, ¿verdad? Tenían que entrarle, pero lo más rápido posible, a trabajar con la tecnología que teníamos y a obligar a los padres de familia y a las personas grandes universitarias a comprar sus laptops, a comprar sus equipos, a comprar sus servicios de internet, porque era obligatorio, tanto laboral como educativo y de todo tipo, adaptarnos lo más pronto posible a este sistema de educación. Bueno, y así pues hemos venido usando y conociendo más sobre estos dispositivos que estamos hablando hoy. Los primarios, bueno, y los secundarios, ¿cuáles son? Dice, aquellos accesorios auxiliares removibles o no, con los cuales es posible introducir y extraer datos de y al sistema, como los hard disk drive, los solid state disk y los dispositivos magnéticos ópticos y de almacenamiento inalámbrico y el almacenamiento en la nube. Que esto es en lo que estamos ahorita, en dispositivos de almacenamiento primarios y secundarios. Aquí estamos ahorita. Esta es nuestra era de la información. Bueno, ya los conocemos físicamente. Dispositivos de almacenamiento, les platicaba yo la vez pasada que existen de dos tipos, los magnéticos y los ópticos. Este es uno magnético, el disco duro. Los DVD, los CD son ópticos porque ya trabajan a través de rayos láser, ¿verdad? Entonces estos son leídos y grabados a través de rayos láser, no magnéticamente como funciona un disco duro, ya sea interno dentro de una computadora de escritorio o externo para una laptop, o los pendrive, conocidos actualmente como USBs, las tarjetas SDs que traen las cámaras, por ejemplo, y los celulares, y que podemos meterlos en las ranuras que trae una laptop o alguna computadora de escritorio, que algunas ya tienen también, o un disco portátil, ¿verdad? Los discos duros externos o portátiles, y los antiguos disquetes. Estos ya no los usamos. Yo al menos hace mucho tiempo que ya no los uso, pero sí los conocí y los tuve en mis manos y tuve que ir a dar clase a yo no sé si conocen ustedes a, ¿cómo se llama esta? No es IBM, es... ay, se me olvidó el nombre.
Bueno, pero ya me voy a acordar. Pues ahí se usaban muchos de estos, ¿verdad? Y ahí donde los pude ver y los vi en diferentes colorcitos, eran las etiquetas que se compraban por aparte y se les pegaba para rotularlos, este obturador que se mueve aquí para poder ver cómo adentro de esto hay un disquito, ¿verdad? Un disquito magnético, no es óptico, no es un disquito de estos metido aquí, sino que es un disco como los de este metido aquí, pero ni tanto, son diferentes, pero bueno. Si vemos los discos duros de almacenamiento, como estamos en el tema de medios de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo se almacena la información en un disco duro HDD, Hard Disk Drive, un disco duro, ¿verdad? Y vimos el mecanismo, cómo trabajaba. Este es uno marca Seagate, ¿verdad? Entonces, y vemos cómo tiene sus platos ahí, cómo tiene sus bracitos con punta imantada para poder trabajar y almacenar, grabar o leer y extraer información de un plato o de otro plato o de otro plato o de otro plato. Por eso es que ahí hay este cabezal que está acá, tiene diferentes bracitos. Por cada disco hay un bracito. Y estos son delgados, ¿verdad? Dentro, porque si ustedes han tenido en sus manos un disco duro, no son muy grandes. Sí pesan un poco, ¿verdad? Porque pues estos discos tienen que pesar por todo lo que tiene aquí, ¿verdad? Tiene hierro, tiene punta imantada, tiene de diamante o tiene dispositivos de oro ahí, ¿verdad? Las aleaciones de los metales que utiliza y todo para que pueda funcionar correctamente. Bueno, versus el actual disco duro de estado sólido, en el que este ya no tiene discos para almacenar su información, sino que tiene circuitos eléctricos, chips, ¿verdad? Y todo esto almacena teras, puede almacenar hasta teras de información. Bueno, pero ventajas y desventajas. Vamos a verlas más adelante, pero todavía se sigue usando estos discos duros de este tipo porque este todavía tiene unas ventajas con relación a este. Y este tiene ventajas mejores que este, por ponerles un ejemplo. Los discos duros primeros que se construyeron con este tamaño y de este tipo, los discos giraban a revoluciones altas por segundo, porque esto es millones de información, esta punta lee millones de datos almacenados aquí, millones por segundo, pero necesita que esto haga girar el disco a grandes revoluciones. 7,000, 10,000 revoluciones, 5,000 o dependiendo del tipo de disco que sea, así es la velocidad. Y entonces estos necesitaban, por ejemplo, que cuando uno ya dejaba de utilizar la computadora, los discos, uno supuestamente se apagaba la máquina y uno seguía oyendo por dentro la máquina. Y decía uno, ¿qué pasa si apagué la computadora? Entonces lo que pasa es que el disco duro, todavía los discos estaban girando. Y hasta que ellos solitos ya se iban volviendo lentos y lentos hasta que, ¡pum!, paraban de girar los discos. Entonces, más adelante vinieron y pensaron en crear un sistema de parqueo de discos. Entonces ya esa fue otra tecnología y otro lote de discos fabricados ya más avanzados que ya tenían el sistema de parqueo de discos. Entonces venía uno y apagaba la computadora
y ya no se quedaba oyendo que allá adentro estaban los discos, pero girando todavía, a pesar de que ya se había apagado la máquina. Entonces, ya esos otros discos duros ya tenían el sistema de parqueo y rápido paraba. Ya no se oía que daba vueltas allá adentro aquello, ¿verdad? Como si fuera un ventilador o qué. Bueno, entonces esa era una de las cosas. Otra, por ejemplo, que tenían estos discos era que por lo mismo que esto era movible, si uno lo movía, estos discos temblaban. Entonces las máquinas no se recomendaba que se movieran de su lugar porque se podían dañar los discos. Mas si de tanto moverlas de un lado para otro, estos discos ya estaban un poquito desajustados, empezaban estas palanquitas, estos bracitos, a rayar los discos. Y si no se tenía el cuidado de tenerlos en un lugar donde no le cayera polvo, eso era otro asunto. O un lugar donde se le metieran cucarachas a la computadora. Porque yo no sé si ustedes han destapado una máquina que tenga animales por dentro. Yo cuando doy el curso de introducción a los sistemas de cómputo, donde estudiamos el motherboard con ellos en su parte física, conociéndole los nombres a los dispositivos, y les pido, bueno, cuando estaba en presencial, ¿verdad? Ahorita no se ha podido ver, no he podido ver yo esto, más que con un video que ellos graban y me mandan a mí donde destapan la máquina y donde están limpiando las partes de la máquina, porque los pongo a hacer un mantenimiento de equipo. Entonces les pido que compren aire comprimido, líquido limpia contactos y toda la lista de materiales que tienen que utilizar. Y bueno, y espuma, ¿verdad? Para limpiar el equipo y todo eso. Y le hacen un mantenimiento a la máquina. Entonces ahí es donde hemos visto nosotros, donde yo miraba que me llamaban los estudiantes y me decían, mire, ingeniera, ¿cómo está esta máquina? Ya estaba hasta con tela de araña por dentro, tenía cucarachas muertas y eso era asquerosidad por dentro de una máquina. Pero eran aquellas máquinas porque yo les decía, consíganse una computadora viejita que no vayan a tener pena ustedes de ir a dañar, a arruinar y que después cuando la armen ya no funcionan y se la van a cobrar. Entonces se conseguían unas maquinitas viejitas de algún colegio que tenía por ahí tirados los equipos que ya no servían y se llevaban unas máquinas de esas súper sucias y podíamos conocer bien el disco duro y el microprocesador, así en vivo y a todo color, ¿verdad? Diferentes tamaños, diferentes arquitecturas de computadoras. Y ellos se entretenían y se quedan así, pero bien. Ese proyecto es el que creo que más les gusta de todos los que hacemos. Yo hago 5 proyectos con ellos y ese es uno, pero es bien interesante conocer todo esto. Bueno, ahora, esas eran las cosas, ¿verdad? Que esto tenía muchas desventajas, que ya vamos a hablar de otras, pero que estas ya no tenían, ¿verdad? Porque estos discos duros de estado sólido ya no tienen discos que tenga uno miedo de que se van a rayar, que ya no se van a parquear bien, que van a quedar, que no van a arrancar bien después de cierta cantidad de años de uso. Estos ya no, ¿verdad? Entonces no hay problema, usted puede tener una computadora de escritorio que por dentro tiene un disco duro de estado sólido y no tiene pena de moverla de allá para acá y llevarla, así como hacen, como por ejemplo los del Tribunal Supremo Electoral, que tienen que instalar equipos en hoteles y en edificios grandes o en escuelas o universidades para el día de las elecciones, y tienen que ir a instalar equipo en un montón de lugares para llevar el conteo de los votos y todo eso, ¿verdad? Y que se pueda hacer ya conectado en la red, en línea, por internet y todo eso, estar mandando los resultados de las elecciones en todos los pueblos y las ciudades y los departamentos y así.
Entonces ellos, si tienen máquinas con discos duros de estado sólido, no tienen pena de mover los equipos de un lugar para otro. ¿Por qué? Porque ya no tienen el miedo de que estos disquitos se dañen por estarlos moviendo, y más que si no lo llevan con cuidado, sino que tiran el equipo o llevan muy brusco eso, es un problema, ¿verdad? Entonces, estos son más delicaditos, digamos. Estos ya no, ¿verdad? Tendrá que tenérsele cuidado, pero en otros aspectos a estos discos. Pero ya por ahí más adelantito vamos a ver otras ventajas que tiene este con respecto a este y que tiene este con respecto a este. Aquí ya les adelanté algunas de las ventajas y desventajas. Pero bueno, esa es la situación, ¿verdad? Vamos a seguir. En los discos duros, sabemos nosotros que en los discos duros podemos almacenar diversos tipos de archivos, porque los discos duros están en capacidad para poder almacenar de cualquiera de los archivos, por ejemplo, que trabajamos con el paquete de Adobe. Los diseñadores, estos discos pueden almacenar archivos que usan los diseñadores gráficos, los arquitectos, que utilizan muchos programas para diseño, ¿verdad? O como por ejemplo está el Adobe Illustrator, el Photoshop, ¿verdad? JavaScript y así, HTML, PHP, CSS, y así podemos tener diversos tipos de archivos, y no digamos los que manejamos con el Office, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Publisher. Y aparte de esto, los discos duros tienen la capacidad también de almacenar las aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje de programación, como Java, .NET, gestores de bases de datos como SQL, SQL Server, Informix, Oracle, MySQL, y todo eso, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos todo ese software que pues ya es muy común utilizarlo aquí en estos países de Centroamérica. Ahora, si nos vamos a ver a Estados Unidos, Canadá, países de Europa, Alemania, Suiza, Francia, nos vamos a países de Asia como la India, Japón, Rusia, todos esos países, o África, en Egipto y cosas así, ellos tal vez ya están utilizando otras aplicaciones y otros software que, aparte de que ya los conocemos porque Microsoft ha sido una de las instituciones que más ha desarrollado software amigable y software gráfico que le guste al usuario, pero ahí están grabados en discos duros de cualquier tipo de software que estén trabajando. Pero dice el disco duro HDD o Hard Disk Drive. Dice, su función es grabar o guardar y recuperar información a gran velocidad. Algunas de las velocidades están aquí, 7000 y 10000. RPM, revoluciones por minuto, o RPS, revoluciones por segundo, también se puede trabajar esa unidad de medida. Y su almacenamiento en un disco duro de este tipo es magnético, como ya habíamos estudiado esta parte la vez pasada, donde yo aquí ya no voy a hablar de eso, ¿verdad? Ahora, los discos duros de estado sólido, ¿verdad? En donde también podemos almacenar todo este tipo de archivos. Para poner un ejemplo, el disco duro de estado sólido SSD, que ya sabemos que internamente pues tiene una tarjeta con circuitos. Aquí dice tarjetas con circuitos dentro de ellos que guardan toda la información. Bueno,
Pero así como en un disco duro de estado sólido se puede grabar todo este tipo de información, también en una USB que tiene una tarjeta de circuitos, también ahí podemos grabar esto. ¿De qué depende? De la capacidad de almacenamiento que tengan. Bueno, disco duro de estado sólido. Veamos un poquito más sobre estos tipos de discos, ¿verdad? Obviamente, pues esta tarjeta está metida aquí adentro. Dice, actualmente son dispositivos más rápidos y de gran capacidad de almacenamiento, destinado a sustituir a los discos duros mecánicos de las computadoras actuales y se pueden encontrar en una gran variedad de computadoras nuevas. Es más resistente a impacto producido por golpes, muy útil en computadoras usadas en vehículos y que requieren de movimiento. Por eso también fue que se crearon estos discos, ¿verdad? Son más rápidos que los discos mecánicos, pero todavía no han logrado alcanzar las capacidades de almacenamiento que los mecánicos tienen. Entonces, los mecánicos, los discos duros, ya sea interno dentro de la máquina o discos duros externos, de los que vimos aquí, estos, ya tienen más capacidad que estos. Bueno, entonces, no sé si su compañero, si alguien ya me averiguó el dato que había pedido hace un rato. Ya se lo había enviado por el chat, ingeniera. Bueno, no escuché porque estaba aquí conectada, pero léamelo, por favor, dígame. Aproximadamente en el país hay 16.86 millones de habitantes Ajá. y en la ciudad capital hay 3.18 millones de habitantes. Verdad que les dije, mire, yo calculando sin saber, sin investigar, pero yo les dije, más o menos debemos andar en 16 millones de habitantes a nivel país, les dije, y entre 3 y 5 millones en la capital, les dije yo. Bueno, no estaba tan lejos de la realidad, casi le pego. Bueno, Exacto. ¿sí? Entonces, pero ¿por qué pregunté esto? Porque para que tengamos una idea más o menos de los volúmenes de información que se guardan en estos dispositivos, estos medios de almacenamiento actuales. ¿Se imaginan los millones de datos que maneja Claro, que maneja Tigo, que manejan todas las empresas que dan servicio de Internet, los ISPs, Internet Service Provider, que era lo que les decía la vez pasada, eso significa ISP, y los bancos? ¿Dónde dejamos los bancos? Todas estas empresas bancarias, estas redes bancarias que están manejando millones de transacciones diarias de los clientes. O sea, uno se queda sorprendido de ver las masas y volúmenes de información. Bueno, y que ahora, gracias a Dios que ya tenemos que la tecnología y los procesos en línea y los pagos en línea que podemos hacer han evitado aquellas colas kilométricas en los bancos. Cuando uno iba a un banco, y eso que todavía se va a hacer colas, ¿verdad? Pero ya no tanto como aquellos cuando no se podían hacer los pagos en línea. Miren, esas eran colas kilométricas. Tenía uno que disponer de tiempo, o si uno trabajaba en una empresa, mandar a una persona de la familia, un familiar que le fuera a pagar la luz, el agua, el teléfono. Pero ahora, gracias a Dios que ya tenemos esta facilidad de que desde el celular usted ya tiene las aplicaciones que necesita para poder hacer pagos en línea. Dice, no tengo tiempo de ir a pagar, pero lo puedo hacer en línea. Qué gran ventaja. O sea, la tecnología nos ha ayudado a acelerar procesos de una manera sorprendente. Que tal vez ustedes, pues, bueno, como son menores que yo, ¿verdad? Yo les llevo unos años a ustedes en edad, pero cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo, ¿verdad? Y grandes
colas de gentes que había que hacer. Ahora ya no mucho. Sin embargo, cuando uno va a los centros comerciales, yo voy, por ejemplo, a Portales, o voy a Oakland Mall, o voy a Naranjo Mall, o voy a donde quiera ir, allá por Carretera El Salvador, o en la zona 12, o allá por el periférico, ¿cómo se llama? Voy a Escala, o voy desde otro lado a la zona 15 a Espacio, o cualquier lugar. Hay lugares ahí donde uno tiene que hacer cola, ¿verdad? Todavía las colas existen. A ver cuándo se desaparecen totalmente. Creo que hasta que ya existan las impresoras de hamburguesas, ¿verdad? Si ya existen las impresoras tridimensionales para ya no mandar, por ejemplo, a hacer una muela a un laboratorio, sino que una persona que tiene la capacidad económica puede comprar una impresora de tridimensional donde pueda imprimir, pueden creer, una muela. Porque hay personas que le quitan las muelas porque ya están destruidas por caries y que hay que hacerle un implante, ¿verdad? Y esos implantes le vienen saliendo a una persona 5,000, 10,000 quetzales un implante de una muela, solo por no tener el espacio ahí que se ve feo en la dentadura. Pero una persona que tiene la capacidad económica dice, no, pónganme un diente de porcelana. Atornillado, ¿verdad? O implantado ahí en el hueso, en la mandíbula y todo eso. Bueno, pues ya se puede hacer. ¿Qué otra cosa se puede hacer ahorita con las impresoras así láser sofisticadas? Los mecánicos. Mire, un mecánico que ha llegado a hacer buen dinero trabajando con arreglar vehículos, pintar vehículos, enderezar vehículos chocados, o qué sé yo, reparar alguna parte de un vehículo que no hay repuestos, pero si usted tiene las características físicas de un tornillo y la quiere imprimir, lo puede hacer. O sea, ¿o cómo creen ustedes que trabajan esas empresas que fabrican partes de computadoras, repuestos? Tienen robótica, incluyen la robótica. ¿Y qué es esa robótica? ¿Qué tiene esa robótica? Un montón de programas especiales y toda esa información, ¿a dónde creen que se va a grabar? A los discos. Ahí se va a almacenar toda esa información. Pero es bien impresionante. Si uno se mete a investigar, va a un documental, usted busca un documental en internet o en el cable, se pone a ver el Discovery Channel o qué sé yo, va a darse cuenta de unas cosas increíbles. Y en internet, usted si quiere empaparse un poquito más, busque. Utilice el tiempo no para irse a parrandear, sino que utilice el tiempo para llenar su cerebro de conocimiento de tecnología, porque esta carrera escogió. Y esta carrera es amplia y rica en conocimientos y tiene muchas áreas de especialización. Entonces es impresionante cómo nosotros en esta carrera de informática, de tecnología, podemos ir en diferentes rumbos para conocer. Debemos conocerlo, aunque usted me diga ahorita, ingeniera, pero es que mire, yo no me voy a dedicar a eso. Yo estoy pensando, ya estoy trabajando en otra línea, no por aquí. Pero nada, no podemos estar lejos de pensar de que alguno de ustedes decida poner una tienda de accesorios de computadoras tipo Intelaf. Dígame si no va a tener que conocer de esto. Si usted quiere poner una tienda allá en Chimaltenango sobre venta de equipos, lo puede hacer. Importe equipo, traiga de otro país, ya sea embarcado o por avión, pero no sé. Pero usted puede poner su tienda. Usted se puede asociar con otros 2 compañeros y decir, mira, tenés capacidad económica que podamos asociarnos para poner esto. Tiene que conocer de esto.
Si no sabe de esto, cuando le lleguen los clientes a comprar, ¿qué va a decir? No va a vender solo por vender y solo por ponerle un precio y ganar y tener un margen de ganancia ahí en la venta. No, tiene que tener esto. Vaya, pero eso no le quita que usted está trabajando como jefe de informática en una empresa y aparte de ser DBA en una empresa, usted tiene su tienda también y va creciendo en varias cosas. Y otro aspecto, usted da capacitaciones, usted enseña técnicas de alguna cosa, ¿verdad? Y está certificado en otras. Entonces, mire, por donde quiera ver, usted puede sacar dinero. Si no lo hace, pues porque usted sabrá por qué. Pero que hay maneras de levantarse económicamente con esta carrera, olvídese. O se dedica a diseñar páginas web. Ahorita que se vino para arriba todo esto por la pandemia, ¿verdad? Y que hablamos hace unos días de eso también. Bueno, entonces por todos lados. ¿Y dónde se graba toda la información que uno maneja? En discos, en USBs, en los medios de almacenamiento actuales. Bueno, y esto que no lo pensábamos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Ustedes cuando estaban niños, chiquitos, me refiero de 5 años, 8 años, 10 años, usted ni se imaginaba que iba a llegar a conocer un disco duro de estado sólido a esa edad. Bueno, pues imaginémonos ahorita, 8 de octubre del 2022. ¿Qué vamos a conocer de aquí al 2032? De aquí a 10 años. Entonces, son unas cosas increíbles que vamos a ver, ¿verdad? No solo a nivel de tecnología, sino de otras ramas de las ciencias, de otras ciencias. Bueno, ahora vamos a ver un poquito algunos aspectos de la manera de cómo almacenan los datos los discos duros. Disco duro que está dentro de una computadora de escritorio o disco duro externo a una computadora de escritorio o a una laptop o un disco duro interno que está metido dentro de la laptop. Bueno, iniciamos. Pues miren, pues primero nosotros sabemos que a nivel de sistema operativo, ya sea un Windows o un Linux o un Mac OS, para aquellas computadoras Macintosh, pero en todos los tipos de computadoras que puedan tener o sistemas operativos, usted guarda su información en carpetas. El sistema operativo le da la facilidad a uno de crear carpetas. Y aquí mete todas las carpetas clasificadas de acuerdo a al tipo de información que usted maneja. Vaya, supongamos que creó una carpeta en el sistema operativo X y ahí va a grabar 2 archivos. El archivo 1, que es un documento de Word, digamos, y el archivo 2, que es otro documento de Word. Esta es una carta pidiendo aumento salarial a su jefe y esta es una carta, podría ser ¿cómo le llaman? Una constancia médica, va. Entonces, esta es una carta pidiendo aumento y esta es una constancia médica. Y esos 2 archivos, usted los tiene guardados en una carpeta. ¿Qué es lo que uno se imagina? ¿Cómo se almacenarán esos 2 archivos en un disco duro? Aquí tengo un disco duro y la primera idea que uno tiene es que va directamente el archivo completito, uno para acá y este para acá. Pero esa es una idea equivocada, por eso es que le tengo un círculo aquí rojo con una X encima, porque no es así como se graban los archivos en el disco duro. Yo se los había más o menos comentado hace unos días también. Tengo el recuerdo, no sé qué día fue exactamente, pero sí me acuerdo haberlo mencionado, ¿verdad? Pues resulta que no es que yo ya vengo y le doy guardar allá en Word y escojo la carpeta donde lo quiero guardar y le pongo un nombre y va a caer el archivo completito
al disco duro en algún espacio que tenga el disco y el otro al otro espacio. No es así. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo y le da la orden al disco duro? Lo divide. Este archivito lo hace pedacitos, lo hace partes, lo divide, ¿verdad? En bloques. Lo divide en bloques. Para poner un ejemplo, digamos que el primer archivo, este archivito que queremos grabar, viene y lo divide en 4 bloques. Obviamente que los crea, lo parte como que usted partiera con una tijera en 4 esto, ¿verdad? Así. Y un pedacito aquí lo va a meter a un lado, el otro pedacito al otro lado, y así donde le quepa, donde tenga espacio. Pero primero lo divide en bloques y le pone a cada uno de ellos una dirección de memoria de donde va a estar almacenado esto. Entonces los separa y dice, bueno, de aquí para acá está en este bloque y este bloque tiene una dirección de memoria. De aquí para acá, la mitad, otro pedazo, ese va a estar aquí y así lo divide. Entonces, lo mismo hace con el otro archivo que llega, lo divide en bloques. Cuando ya lo divide en bloques, entonces viene, por ejemplo, ¿se acuerdan de los colorcitos, verdad? Un archivo que lo tengo en azul aquí y en rosado. Pero digamos que es y va a ser Vale. Entonces viene y los manda, ¿verdad? El archivo que era uno solo a nivel gráfico, porque nosotros cuando lo estamos trabajando en Word, nosotros no miramos que está partido, ¿verdad? Nosotros vemos un solo documento con varias páginas, al que le hemos puesto un título, que un tipo de letra, un tamaño de letra, que algún logotipo por ahí, pero nosotros lo vemos a nivel visual porque Word es un software gráfico y es un procesador de palabras. Y lo vemos muy bonito, ¿verdad? Pero internamente, ¿qué está pasando? Cuando yo ya le doy grabar al archivo, entonces viene el sistema operativo y lo hace pedazos y lo manda al disco duro en pedazos. Puede que un pedazo le quede aquí, otro por aquí, y del otro archivo un pedazo le quedó aquí, otro por acá, y así. Así es como hace el disco duro. Y si fue el primero en colocarse, tiene una dirección de memoria de donde está el otro. Y una dirección de memoria de donde está y una dirección de memoria de donde está pero tienen 2 direcciones de memoria. La primera es donde está precisamente, y la segunda dirección de memoria es de donde está el otro, con el que se tiene que enlazar. De tal manera que cuando nosotros venimos y otro día queremos abrir ese archivo, por ejemplo, voy a abrir este de azul o celeste, ¿verdad? No es azul. De celeste. Entonces, ¿qué es lo que viene y hace el disco duro? Cuando viene la palanquita o el bracito mecánico a buscar ese archivo que a través del sistema operativo y de las carpetas le doy a abrir, porque al darle doble clic al archivo, se abre. ¿Pero qué hizo en cuestión de milisegundos el sistema operativo con el microprocesador y el disco duro? Viene y va a buscar inmediatamente, de acuerdo al nombre, dónde está la dirección de memoria del primer pedacito, del primer bloque. Digamos que lo encontró aquí. Y es que el disco duro tiene una tabla de asignación y administración de archivos. Esa tabla de asignación y administración de archivos la genera el sistema operativo. Y como ustedes ya llevaron sistemas operativos, ya conocen de esto. Y si se les había olvidado, pues aquí se los estoy recordando. Entonces viene la tabla de asignación de archivos donde tiene las direcciones de memoria en hexadecimal. ¿Ves? Son valores en hexadecimal. Y los unen. Y los va a agarrar del disco. Ya sea el de los rosados o los de los celestes. Aquí es el rosado. Yo hablé del celeste primero, pero no, digamos que el rosado. Entonces agarra la dirección de memoria de cada uno, de donde está cada una de estas partes, y ya nos lo muestra a nosotros en la pantalla. Nosotros nunca nos dimos cuenta que lo partió, que lo dejó todo perdido allá en el disco duro, un pedazo por aquí, otro pedazo por aquí donde le cabe,
y que tiene una tabla de asignación de direcciones de memoria donde está el archivo, pero cuando nosotros abrimos ese documento de Word, ya nos aparece todas sus páginas y todo completo, no está ni distorsionado, ni movido, ni nada. El documento está tal cual lo grabamos y así lo vemos, pero en la pantalla, aquí, en gráfico, con colorcitos y con el tipo de letra y centrado y con una línea y con una imagen y todo, ¿verdad? Así como estoy viendo yo ahorita esta presentación y ustedes también. Pero, ¿qué hizo cuando yo grabé esta presentación? También la partió. También me la fue a dejar toda hecha pedazos, perdida en el disco duro. Bueno, no perdida porque tienen información por la cual se pueden conectar y volverse a armar. Es como que usted venga y compra un rompecabezas. Si usted el rompecabezas tal vez lo compra ya armado, pero luego lo tiene que desarmar y lo hace pedacitos y bueno, y lo tiene que volver a armar. Pues algo así pasa internamente con un archivo, cualquier tipo de archivo haya sido hecho con la herramienta de software que haya sido hecho, pero esto es como trabaja el sistema operativo y todo esto. Va. Bueno, el sistema operativo, que es el que se encarga de administrar los archivos que nosotros estamos grabando o leyendo de un disco duro, lo hace en diferentes sistemas, ¿verdad? Han existido en la historia de la computadora y de los dispositivos de almacenamiento diferentes sistemas de administración, entre ellos el sistema FAT, el FAT32, el exFAT, que hay otro por ahí, y el NTFS. Entonces, estos son sistemas de administración de archivo interno del sistema operativo y del hardware de la máquina de los dispositivos viejitos, de las máquinas de antes. Bueno, y aquí hay una tablita comparativa, más o menos, como para que nosotros sepamos qué es esto. Bueno, este sistema FAT y FAT32 y NTF es relacionado a esta tabla de asignación de archivos. Así, el NTFS genera una tabla así. El FAT o el FAT32 también genera una tabla así de archivos. Bueno, algunas comparaciones. Aquí hay muchas cosas de qué hablar de cada uno, pero yo lo tengo en resumen nada más, y no todo, sino que unas poquitas cositas, solo para tener la idea, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el sistema FAT tenía que hacía particiones en el disco para, allá en las pistas y sectores. ¿Se acuerdan que estudiamos eso de las pistas y sectores del disco duro? Vale. Pero entonces esos tamaños de esas porciones, como máximo en el sistema FAT, era de 4 gigas. Luego se mejoró y se creó el sistema FAT32 que ya permitía almacenar 32 gigas. Y el NTFS, que es el que ya le permite almacenar en el disco duro HDD, interno o externo, 2 terabytes. Aquí no estamos hablando de discos duros de estado sólido. Aquí estamos hablando de discos duros de HDD. ¿Verdad? Entonces, esta es una de las diferencias, digamos, en el sistema de archivos interno. Bueno, aquí veamos, digamos, esto de la seguridad. En el sistema FAT, a los archivos se les ponía atributos del archivo. Esos atributos ya los vamos a ver, cuáles eran esos atributos que se les pone a los archivos y que sirven para seguridad de los mismos, porque ustedes tal vez se han fijado que hay archivos que solo vienen de lectura y que no se pueden modificar. Eso lo hacen en algunos archivos de hojas electrónicas donde hay registros contables para seguridad de que no se vaya a modificar aquellas cantidades, y eso le puede servir mucho a usted. Quiere proteger un documento,
Bueno, ahora hay más cosas todavía que esto que fue con lo que se inició en los primeros sistemas operativos de las computadoras, como por ejemplo el MS-DOS, que fue uno de los primeros sistemas operativos que tuvieron las computadoras, el MS-DOS. Pero ese sistema operativo se utilizó allá por los 1980, 1990, los primeros años de los 90, por ahí se utilizó el sistema operativo MS-DOS. Bueno, ¿creado por quién? Por Microsoft. ¿A través de quién? De Bill Gates. Bueno, pues entonces en ese sistema FAT es para proteger, la manera de proteger un archivo era a través de ponerle atributos a nivel de comandos en consola. Bueno, este FAT32 también siguió manejando el mismo tipo de seguridad para sus archivos a través de los atributos que se le ponen con comandos, ¿verdad? Hay comandos para ponerle atributos a los archivos. Si solo lo quiero de lectura, yo le puedo configurar eso y todavía se puede, ya les voy a enseñar cómo. Bueno, esto era en el FAT y el FAT32, pero el NTFS, que es el sistema de administración de archivos actuales, no importa qué dispositivo, este es una nueva tecnología de sistema de archivos, ¿verdad? Aquí tengo yo, ¿qué significa FAT? File Allocation Table, tabla de localización de archivos. ¿Y qué significa NTFS? Nueva tecnología de sistema de archivos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se utiliza actualmente en los discos duros. No importa cuál disco duro, de qué tipo de disco duro, si de aquellos de discos magnéticos o de estado sólido, o los USBs manejan también este tipo de administración de archivos. Bueno, entonces, ¿qué es ese sistema de archivos y cuáles son los más importantes? Dice, un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria que estructura y organiza la escritura, la búsqueda, la lectura, el almacenamiento, la edición y eliminación de archivos de una manera concreta. El objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda identificar los archivos sin lugar a error y acceder a ellos lo más rápido posible. Los sistemas de archivo también otorgan a los archivos, entre otras, las siguientes características. Convención para nombrar a los archivos. O sea, ¿podemos cambiarle de nombre a un archivo? Sí. ¿Qué es lo que permite que podamos cambiarle de nombre a un archivo? El sistema de almacenamiento, el sistema NTFS. O que le podamos poner atributos a los archivos. También el sistema operativo, entre más actualizado está el sistema operativo, entonces mejores opciones tenemos para la seguridad de ellos y para trabajarle las características que tienen. Bueno, entonces, la otra cosa es que podemos tener más controles de acceso a los archivos. Asimismo, dice, los sistemas de archivos son un componente operativo importante, ya que actúan como una interfaz entre el sistema operativo y todos los dispositivos conectados al equipo, ya sean internos y externos, como discos duros y las memorias USB. Dice, hay diversos sistemas de archivos estándar, tanto para Windows como para Macintosh, Linux, Unix y el resto de sistemas operativos. Entre estos sistemas de archivos están el FAT, el exFAT, el NTFS, el HFS, el APFS, que estos son para Apple, por eso comienzan con AP. Y hay otros para Linux y el X4, por mencionar algunos. No hay muchos. De estos sistemas de archivos no son muchos. No es que les voy a decir, es que hay como 50 tipos de
sistemas de archivos. No, son como unos 8 o 10 por ahí nada más, no hay muchos. Aquí abajo hay un link para que ustedes puedan entrar y conocer un poquito más sobre estos sistemas de archivos, pero ya a nivel de servidores y de equipo más grande, que es lo que a nosotros y a ustedes que ya están en últimos años de la carrera, les interesa más que conocer cómo está en una computadora de escritorio viejita que tengan, por ejemplo, en alguna empresa. Bueno, por ponerles un ejemplo de empresas que todavía tienen máquinas viejitas, finanzas, el Ministerio de Educación Pública. Estos ministerios tienen equipo viejo todavía. ¿Por qué no lo tiran e invierten? Que todavía sirven, todavía funcionan. Cuando ya la máquina se muera totalmente, entonces pensarán en invertir, ¿verdad? Unos cuantos miles de quetzales por ahí para sustituir y renovar equipo y mejorar equipo, porque hasta cierto punto se pueda mantener uno con ese equipo viejo, pero luego ya no, ya la tecnología ha cambiado y las exigencias son mayores, que ya no podemos seguir con el mismo equipo, tenemos que cambiar, tenemos que migrar, no solo de software, sino también de hardware. Porque uno dice, no, es que ya hay que migrar porque ya no se utiliza esa versión de gestor de base de datos, por ejemplo. ¿Hace cuántas décadas que las empresas ya dejaron, pero de décadas atrás, de usar como sistema operativo, digo, como gestor de base de datos el Access, que fue con lo que se empezó, y con el Fox y el Visual Fox, que era un metalenguaje. Fueron los primeros metalenguajes. Bueno, por comentar algo. Bueno, ¿qué atributos son estos? Atributos de un archivo. Dice, ¿qué es un atributo? Un atributo de archivo, a menudo denominado atributo o flag, es una condición específica en la que puede existir un archivo o directorio. Un atributo se considera set o clear en un momento dado, lo que significa que está activo o no. Los sistemas operativos de la computadora como Windows pueden etiquetar los datos con atributos de archivos específicos para que los datos puedan ser tratados de manera diferente a los datos con un atributo desactivado. Los archivos y carpetas no se modifican cuando se aplican o eliminan atributos, sino que el sistema operativo y otros programas los entienden de forma diferente. Los atributos de un archivo. Vamos a ir un poquito más rápido por la hora. Aquí tengo los atributos que se le puede dar a un archivo. Dice, mediante la consola de Windows, con el comando attrib y sus respectivos modificadores o propiedades que podemos ver si escribimos, por ejemplo, en modo consola, ¿verdad? Ya sabe cómo se activa el modo consola de la compu. ¿Cuál es el modo consola de la computadora, del sistema operativo? Pregunto, no se me duerman. Ya se les olvidó. Bueno, no quieren decir, o se me durmieron, o no están ahí, o saber qué. Bueno, el CMD. Si usted teclea en el buscador del Windows Explorer, CMD, se le activa una ventanita de fondo negro y aparece el prompt ahí, parpadeando, esperando que usted escriba un comando. El CMD es donde nosotros podemos escribir el comando attrib. Yo tengo escrito así, lo puse aquí en esta presentación porque si nosotros queremos conocer qué atributos podemos manejar, le podemos preguntar al sistema operativo. ¿Cómo se le pregunta sobre los atributos? Escribiendo attrib, diagonal y signo de interrogación. Entonces, ¿qué le va a sacar el sistema operativo? Le saca esta línea y le saca esto de aquí.
Entonces le dice, mire, los atributos que usted le puede poner a un archivo son el signo de más a un atributo significa que activa el atributo. Y el signo de menos en el atributo significa que se lo quita. Yo me imagino que cuando ustedes recibieron el curso de sistemas operativos, ahí vieron todo esto. Ya lo conocen, ya lo practicaron, ya saben cuáles son los comandos a nivel de línea de comando y cuáles son los comandos a nivel de gráfico, ¿verdad? De un sistema operativo, ya sea Windows 7, Windows Vista, Windows 10, la versión que sea, o un Linux, o un Mac, ¿verdad? Un Mac OS. Pues a los archivos todos estos se les puede poner. R significa que ese archivo solo se puede leer. A es un atributo que significa que ese documento que está ahí es un archivo. Y este es el que se lo pone por default a todos los documentos que usted grabe. A todos los archivos. Si es un programa hecho en ¿qué le digo? En HTML, pues ese programa ya le pone el sistema operativo el primer atributo que es A, de que es un archivo. Bueno, otro es S. Ese quiere decir que ese es un archivo del sistema operativo. H es un atributo para decir que es un archivo escondido u oculto. Diagonal S es procesa todos los archivos. Si yo le agrego attrib, tal cosa, el nombre del archivo, porque aquí se pone el nombre del archivo. Usted le puede poner todos los atributos que quiera, en qué drive está, si en el disco C, o en el F, o en el G, dependiendo si es un disco duro o un USB donde está el archivo. Aquí tiene que poner dónde está ese archivo, el atributo que le quiere aplicar, en dónde está, en qué disco está o en qué dispositivo está, cuál es la ruta o el path, cuál es el nombre del archivo, y le puede agregar diagonal S o diagonal D. ¿Para qué sirve esto? Aquí le dice, el diagonal S procesa todos los archivos en todos los directorios en una ruta específica, y el diagonal D procesa los directorios también. O sea, archivos y directorios, las dos cosas. Y aquí hay un link que ustedes van a ver después para entender un poquito más sobre los atributos. Y en este link está esto que puse en esta diapositiva. Esta es una imagen que yo tomé de mi usuario en mi computadora, en donde le puse el comando attrib diagonal interrogación. ¿Qué me sacó cuando le di enter al escribir esto? Me sacó todo esto, que es lo que está en la diapositiva de aquí. Esto. Lo mismo, pero más todavía, mire, porque aquí hay más atributos que yo puedo usar y hay otros, pero en la diapositiva anterior, algunos les puse yo. Bueno, para que lo prueben ustedes después. Escriben CMD en el buscador de Windows Explorer y luego escriben ese comando y les va a aparecer esto también. Pero como va a depender del sistema operativo que usted tenga. Pruébelo en Windows, pruébelo en una Mac y pruébelo en una Linux. Pero me va a decir, ingeniero, es que yo no tengo esos sistemas operativos. Bueno, instale un VirtualBox y si tiene capacidad su máquina, haga una máquina virtual, ¿verdad? Cree una máquina virtual y en esa máquina virtual instale el sistema operativo que quiera. Bueno, operaciones a los archivos. ¿Qué podemos hacerle a un archivo? Podemos seleccionarlo, buscarlo, renombrarlo, copiar, crear, editarlo, visualizarlo. Todo eso le podemos hacer a algún archivo que estamos buscando en la carpeta X y que está grabado en un disco duro. Bueno, aquí pasa algo, que cuando yo vengo y tengo demasiados archivos en mi carpeta, y peor aún, si los he estado cambiando de lugar, que ya no lo quiero en esta carpeta, sino que lo paso para otra carpeta, o que elimino este archivo, o que de repente se me borró accidentalmente un archivo y lo quiero recuperar, ¿y cómo le hago? Bueno, todo ese movimiento de archivos que nosotros hacemos tiene consecuencias en el disco duro. No es así nomás que va a suceder las cosas.
tiene grandes consecuencias en el disco duro. ¿Qué es lo que sucede? Que el disco duro se empieza a fragmentar. Tiene un archivo partido en un montón de partes y uno lo tiene por aquí, otro pedazo por aquí, otro pedazo por aquí. Todos los verdes son un archivo, pero regado en el disco duro. Una parte por aquí, otra parte por allá, pero como tiene la tabla de el sistema de archivos, de administración de archivos del sistema operativo, ya sabe dónde está. Mire, el anaranjado es otro archivo, pero está todo hecho pedazos. Entonces, esto es que el archivo, de tanto que yo manipulo los datos, los documentos que tengo guardados en el disco, se fragmentó demasiado el disco. Un disco demasiado fragmentado produce lentitud, que cuesta que lo abra, que cuesta que lo grabe y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es defragmentar el disco. Los sistemas operativos tienen una opción para hacer esto. Hay que buscarla. Y si no la trae, porque usted se copió un sistema operativo pirata por ahí, no es con licencia, sino que usted lo craqueó por ahí y lo instaló, entonces posiblemente no le trae esta herramienta para defragmentar un disco. ¿Qué es defragmentar un disco? Que el sistema operativo lo ordene. Mire, este archivo que está todo regado aquí, no, y ahora póngalo todo bien ordenadito, ¿verdad? Bien aquí. Y este también, ya no todo hecho pedazos, y este aquí, y este aquí. Entonces ya lo organiza. ¿Y eso qué hace? Que el sistema operativo, cuando yo voy a buscar un archivo, lo pueda encontrar más rápido. Bueno, aquí les tengo un link abajo de esto para que conozcan un poquito sobre la fragmentación y defragmentación del disco. Y aquí hay otro también, ¿verdad? Entonces dice, la fragmentación es un desglose del espacio en disco para fragmentos. Cuando los datos se registran en un nuevo disco duro, toda la información se divide secuencialmente en los clústeres. Un día, no sé cuál, en el primer parcial estudiamos las partes del disco duro, ¿verdad? Ya saben que los clústeres es una de las partes y ya saben cuál es. Si ya se les olvidó, van a tener que volverlo a revisar, porque un estudiante de ingeniería en sistemas, esto no se le debe olvidar nunca. A usted nunca se le tiene que olvidar cuál es la pista de un disco duro, cuál es un sector en un disco duro y cuál es un clúster en un disco duro. Eso lo tiene que tener fresquito y así en la punta de la lengua rápido en el momento que uno se lo pregunte. Un estudiante de ingeniería en sistemas que no sabe que un disco duro tiene pistas, sectores y clústeres, Dios santo, hay que regresarlo a primer año de la U. Bueno, sigamos. Características de elegir el almacenamiento entre disco duro de estado sólido o este otro disco duro de estado sólido o este disco duro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Es mejorar el rendimiento de la computadora. Bueno, pero resulta que, mire que tenemos, este es el HDD, este es el HDD. El HDD es esta es la imagen. El SDD es este. Y el SSHD es este de aquí, es híbrido. Quiere decir que existen discos duros combinados, discos duros de platos con discos duros de estado sólido. Pues existen. Y a esto se les llama discos de estado, discos híbridos, discos duros híbridos. Entonces dice, las unidades HDD ofrecen capacidad y precio bajo. Entonces uno tiene que pensar, ¿verdad? Si usted tiene que elegir entre los tres, ¿cuál va a comprar? Primero tiene que ver si la arquitectura de su computadora se lo recibe y si lo puede instalar ahí. Le da su arquitectura, su motherboard, sus conectores para tener de los tres, o ya vio usted la arquitectura y dice, no, yo no puedo tener uno híbrido porque la máquina no viene con esa arquitectura. Pero de estos dos sí puedo tener, este no. Entonces, uno investiga y uno mira, pero hay muchas características que uno tiene que ver
como para poder decidir cuál es el tipo de almacenamiento que más le conviene. Bueno, y dice aquí, las unidades SSD, que son estas, disco duro de estado sólido, son rápidas, pero no tienen la capacidad de almacenamiento que tiene este. Las unidades SSHD, que son estas, son las híbridas, combinan lo mejor de este y lo mejor de este. Bueno, y ahí hay otras características que ustedes pueden elegir para poder, para decidir qué dispositivo de almacenamiento les conviene. Yo aquí les puse algunas. El formato, ahí leen ustedes más despacio esto. La capacidad del disco, la velocidad, el precio, porque a veces están muy caros, ¿verdad? Dependiendo, ¿de qué depende el precio de un disco? Del tipo de disco y de la capacidad de almacenamiento. Porque algunos son chiquitos como de 250 gigas, hay otros disquitos duros de 500 gigas, pero ahora ya vienen en estos discos duros, los HDD ya vienen de 1 tera, de 2 teras y más. Pero los discos de estado sólido, con respecto al precio, no hay mayor de esta capacidad. Entonces, por eso que se siguen usando los otros discos duros magnéticos mecánicos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay algunas características y aquí hay otras características y aquí dice, en términos generales, ya como resumen de todo esto, en términos generales las unidades híbridas de estado sólido pueden brindar la mejor combinación de características de rendimiento y consideraciones de presupuesto para satisfacer sus necesidades. Entonces, pues ahí depende, ¿verdad? De varias cosas que uno evalúa. De eso depende cuál decida usted comprar y ponerle a su máquina. Bueno, ahora vamos a la otra parte. Ya vimos los medios de almacenamiento. Hasta donde llegué aquí, hasta aquí, estos son medios de almacenamiento. No los vimos todos porque pues voy a darles unos hoy y otros el otro sábado. El otro sábado vamos a seguir también con dispositivos de almacenamiento, pero otros, ¿verdad? No el disco duro, no los discos duros, sino que vamos a ver los ópticos, no los magnéticos ni los de chips, sino que los ópticos. Allá el otro sábado vamos a hablar del CD, del DVD, del Blu-ray y de cuál es la tecnología que viene después de estos dispositivos para almacenamiento. Y ahí van a haber actividades también que tienen que hacer. Al final de esta clase hay unas actividades y hay una tarea para que la trabajen y otro día y me la suban a Canvas, ¿verdad? Ya es parte de los últimos puntos de la zona. Ya vamos a hablar de la zona también, o yo creo que ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? El sábado pasado. Bueno, entonces aquí ahora ya dejamos el tema de los medios, porque mire con lo que comencé al principio, ¿verdad? Me voy a regresar. Aquí. Los temas a tratar dije que eran los medios digitales de almacenamiento y los métodos de almacenamiento. Entonces ya vamos terminando. Ya hablamos de todo esto. Ahora vamos a ver los métodos de almacenamiento. Aquí estamos. Entonces, ¿cuál es la manera más adecuada de almacenar información? Pues en realidad hay varias. Y en la actualidad manejamos de todas, un poquito de todo, para guardar archivos de cualquier tipo de estos que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Mire, HTML, CSS, JavaScript, AML, archivos zip, archivos que vienen empaquetados y compactados, ¿verdad? Entonces, un punto zip o un punto rar, WinRAR o WinZip, el WinZip y el WinRAR, que son el software que me permite a mí comprimir los archivos. ¿Para qué se comprimen los archivos? Para que usen menos espacio. Entonces, ese es un método de almacenamiento. Comprimir los archivos para que me utilicen menos espacio en disco.
Y eso lo hemos usado desde mucho tiempo y lo seguiremos usando. El método de compactar archivos, comprimir archivos. Bueno, o de usar, por ejemplo, tengo 3 procesadores de palabras, pero si uso de Office, ocupan más espacio que otro del Open Office, por ejemplo. Entonces, esas cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Pero bueno, algunos métodos para almacenar archivos. Usar la memoria volátil. En primera instancia, ahí es donde van a parar los archivos, porque usted sabe que su documento que está trabajando en la computadora, ¿dónde va a parar? A la RAM, a las tarjetas DDR. ¿Quién se lo manda a la RAM? El microprocesador. ¿Ordenado por quién? Porque el sistema operativo se comunicó con el software que usted está ocupando en ese momento, y cuando le dio grabar se comunican y es un proceso interno increíble, pero a velocidades también increíbles, que no pueden ser captadas por el ojo humano, ¿verdad? Porque esa velocidad de la luz, la velocidad de la electrónica y así. Bueno, pero en primer lugar, la memoria volátil. Ahí es donde se almacena primero la información. Luego, pues ya vamos a grabarlos a los discos, ya sea cualquiera de estos dos, que son los métodos y los medios, estos discos, medios por excelencia y los más preferidos para guardar datos, porque saben que de ahí no se va a perder tan fácil, ¿verdad? A menos que le caiga virus a las computadoras, a menos que usted no tenga un buen antivirus en su máquina y le cae un troyano o le cae a saber qué y le destruye la información. Ese sí es un problema serio, cuando ya hay virus en las máquinas. ¿Cómo obtenemos virus en las máquinas? Pues a través del internet y de estar compartiendo archivos como USBs y estar conectando celulares en donde usted se metió a través del celular a descargar un montón de cosas desde internet sin tenerle tampoco a su celular un antivirus. Entonces, esas cosas que uno tiene que tomar en consideración. ¿Qué otros métodos hay para almacenar? Los dispositivos portátiles, como el CD, el DVD, el USB, que es portátil, porque usted sabe que lo puede quitar y llevar a donde usted quiera y no le ocupa espacio. En la bolsa de la camisa, en la bolsa del pantalón, ahí va, ¿verdad? Y nosotras las mujeres, pues en la cartera o qué sé yo. Bueno. Y el otro método de almacenamiento que también usamos actualmente son los servicios en la nube. Y a nivel empresarial optan más por esto. Porque los que tienen estos otros métodos de almacenamiento, si es a nivel empresarial, lo ideal es tener una caja fuerte con los CDs y los DVDs, donde se han hecho los backups de todas las transacciones que hacen los sistemas operativos con los gestores de bases de datos. Y es mejor tenerlos en una caja fuerte, en un banco, o en cajas fuertes dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces eso se da también. Y los servicios de almacenamiento de archivos en la nube, ya conocemos a varios. Está el Box, el iCloud, el Google Drive, el OneDrive, el Dropbox y otros que hay, ¿verdad? Porque si usted se pone a buscar en internet, no solo existen estos, hay otros. Pero yo puse aquí estos porque son los que, digamos, más conocidos, ¿verdad? ¿Qué es el almacenamiento en la nube? Ya vamos a ir terminando, porque esto es lo mejor para algunas empresas. Dice que es un modelo de información en la nube que almacena datos en internet a través de un proveedor de informática en la nube que administra y opera el almacenamiento en la nube. Estoy repitiendo mucho esto, ¿verdad? Como un servicio.
Se ofrece bajo demanda con capacidad y costos oportunos y elimina la necesidad de tener que comprar y administrar su propia infraestructura de almacenamiento de datos. Esto le otorga agilidad, escala global y durabilidad con acceso a los datos en cualquier momento y lugar. Ahora, un proveedor de almacenamiento en la nube tiene que tener una gran responsabilidad, porque hacerse responsable de los datos de una empresa, si no le cuida y no tiene la seguridad adecuada para esa información, se van a procesos legales y hasta presos pueden ir a parar, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a ponerles otro link que les habla un poquito más. No son links grandes, son links a sitios cortos, no hay mucho que leer ahí, ¿verdad? Para el examen, pues, porque me imagino que se ponen en qué pensar cuando dejo links y peor de qué tamaño serán, de si son PDFs largos. No, estos no son PDFs largos. Aquí no hay ningún PDF, solo hay videitos y hay links a sitios pequeños de 1 o 2 páginas. Bueno, entonces aquí voy a ponerlos a trabajar un poquito sobre investigar en Internet sobre ventajas y desventajas de almacenamiento en la nube. ¿Sí? Entonces, yo digo que tal vez en unos 5 minutos ya han encontrado algo sobre ventajas y desventajas del almacenamiento en la nube y me platican sobre esto. Ya les voy a preguntar algunos. Acuérdense que estoy tomando en cuenta la participación en clase. Bueno, entonces, sáquenle una foto a esto. Mira, Y no sé si tienen alguna pregunta antes de. Diga. disculpe, ingeniero. Fíjese que yo tenía una duda ahorita que estábamos hablando de links, pero con la tarea. Que Ajá. fíjese que de tarea teníamos de hacer resúmenes de 3 videos que usted nos había dejado los links. Ah, sí. De los 2 primeros sí un link a YouTube, pero el tercero nos redirigía a una página web que no tenía ningún video, entonces no sabemos. Ay, bueno, mire, cuando me pase eso de que he tomado un link que ya no tiene de dónde sacar la información, no lo hagan, ¿verdad? Simplemente me cuentan y solo dejen el resumen de los dos que pudieran. El otro sí Muy tiene, bien. sí, ese otro se descarta, porque ese ya no es culpa suya, ¿verdad? No es culpa de ustedes, sino que yo pues no me fijé que ya no, posiblemente ya no existía la información. Sí, yo creo que O no es que no exista, sino que tal vez se confundió de link, porque el que es usted de nos otra dejó, cosa. ahí, ajá, nos redirige a una página de información sobre bandas magnéticas, creo que es. Bueno, voy a ver. Es posible. Sí. Va, no se preocupen, descarten ese tercer link entonces. Muy bien. Ujú. Eso es todo entonces. Gracias. Bueno, bueno, entonces ya le tomaron foto a esto para que ya saben, ¿verdad? Ventajas y desventajas del almacenamiento en la nube. Entonces, este es el tiempo para investigar y comentar al respecto, dice aquí, ¿verdad? Bueno, y hay ¿Para algo más, cuándo es, que ingeniero? tengo una tarea. Esta no es tarea, esta es para participar ahorita en clase. Dígame, ¿alguien más me iba a hablar? Bueno, ya tengo más alumnos conectados. Voy a ver quiénes son. En lo que ustedes investigan, yo voy a ver la asistencia de los que se conectaron después.
Vamos a pedirle por el tiempo ya algo, una ventaja y una desventaja. Quiero pedirle a Eddie Joel que me diga una ventaja y le vamos a pedir a Milton que me dé una desventaja. Eddie. Sí, ingeniera, aquí sí. Una ventaja quizá podría ser que tenemos bastante almacenamiento disponible a un costo bajo, no como hablaba de los costos físicos que se pueden tener con los discos duros físicos. Tienen un costo mayor. En cambio, si uno opta por las soluciones en la nube, tiene bastante almacenamiento por un costo bajo. Ok. Milton, dígame una desventaja. Milton se fue de su lugar, creo yo. Bueno, voy a tomar en cuenta que Milton no está. Whitman, por favor, déme una desventaja. Sí, con gusto, ingeniera. Una de las desventajas nos dice de que los datos pueden estar en manos de terceros en cualquier parte del mundo, debido a que, dependiendo del servidor, pues algunos tienen vulnerabilidades que hacen que nuestra información pues pueda estar accesible a personas de tercera mano. Ok, muy bien. Bueno, entonces lean un poquito más sobre las ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque de repente, pues, más de algo pregunto en el examen de eso y pues ustedes ya saben, ¿verdad? Pero esa, pues, pregunta regalada porque creo que es bien fácil identificar qué sería una ventaja y una desventaja en esta parte. Bueno, voy a compartir de nuevo la presentación solo para hablarles de la tarea que tienen que hacer. Ya solo tengo 5 minutos y se acaba la clase, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está. Actividades del tema. Necesito que instalen VirtualBox o VMware para que esta es una herramienta para crear máquinas virtuales. Yo me imagino que ya las han usado. Si conocen otra, la pueden usar también. Yo pongo dos aquí, estos dos de ejemplo, pero si usted conoce otra, use esa que conoce. ¿Qué va a hacer ahí? Instalar un sistema operativo, pero ¿cuál sistema operativo? El de este video que tengo el link aquí, porque no todos los sistemas operativos se puede hacer lo que quiero que hagan ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero? Que sigan los pasos de este video para ver la tabla de archivos FAT de un texto, pero para probar que de verdad usted lo hizo, que creó la máquina virtual y que usted lo hizo, me va a crear un archivo de texto siguiendo los pasos de aquí, ¿verdad? Porque aquí dice cómo se hace eso. Y al final dice, bueno, se crea un archivo con este texto. Usted le va a poner, soy Benjamín, estudiante de Ingeniería en Sistemas 2022. Pero yo no tengo ningún Benjamín, ¿verdad? Entonces usted dice, aquí dice, sustituye a Benjamín por su nombre. Entonces este archivito, siguiendo los pasos, lo van a almacenar en alguna localidad y luego van a ver en la tabla FAT donde el sistema operativo colocó ese archivo. Entonces es una actividad que van a realizar y que le van a tomar capturas de pantalla y lo van a poner en un documento de Word con su carátula y me lo van a mandar, pero lleva dos cosas ese documento de Word. Esta es una. Y la otra es que tienen que defragmentar un disco duro. Los van a revisar con alguna herramienta de fragmentación, ya sea que su sistema operativo lo tenga, y si no lo tiene, pues entonces ustedes van a buscar algún software, lo instalan y que les permita defragmentar su disco. Con eso no van a arruinar el disco duro, sino que solo lo van a organizar mejor
para que sea más rápido el acceso a los archivos. Y luego dice, suba a Canvas los screenshots de las actividades anteriores en un documento de Word con carátula individual. Esto no es de grupo, es individual, ¿verdad? Entonces lo van a hacer. ¿Y para cuándo? Vamos a ver, para el otro sábado, el otro fin de semana. Lo voy a dejar para el otro domingo. No tengo el espacio todavía creado, lo voy a hacer en un rato para que ustedes ya lo puedan subir en el momento que lo tengan. No importa qué día lo hagan, pero el día que ya lo tengan listo, lo ponen. ¿Dónde voy a ver yo que de verdad es el archivo? Porque en el archivo que usted me va a adjuntar también ahí, o la foto, el archivo, ahí tengo que ver yo que ahí dice su nombre y todo. Y agréguenle aquí, agréguenle Ingeniería en Sistemas sede Chimaltenango. Aquí no dice, ¿verdad? Pero agréguenle de estudiante de Ingeniería en Sistemas sede Chimaltenango 2022. Bueno, entonces eso es todo por hoy, jóvenes. Yo espero que les haya gustado el tema que estudiamos este día. Que me hayan entendido, me haya dado a entender y que pues ahí vamos avanzando, ¿verdad? Con los puntos de zona también, que de eso si quieren ya tengo que irles dando. Yo espero ya el otro sábado darles cómo van con la zona, ¿verdad? Para que vayan teniendo una idea, pero ustedes van bien, este curso no es difícil, los proyectitos son bien fáciles de hacer, no cuesta. Pues ahí van a ir bien. Bueno, jóvenes, son las 9 en punto. Yo los dejo aquí. Pasen feliz día. Cuídense mucho, tomen agua, desayunen, por favor, en el receso. Respiren, hagan ejercicio, sean amables y pues los veo en la próxima, si Dios quiere. Vamos, ingeniero. Bueno,